Amén, aleluya. Buenos días. Feliz fin de semana. Hoy estamos preparándonos para predicar, para enseñar, para recibir una palabra de parte de Dios. Amén. No sin antes adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levantando una adoración con esta alabanza donde dice: digno eres, santo eres, Señor. No hay nada ni nadie como tú. Tú eres digno, tú eres santo en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Tú eres todopoderoso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por un día más de vida que Él nos da? Yo sí lo doy. Hoy en este día doy gracias a Dios porque otra vez estoy aquí para poder enseñar su palabra y también para poder enseñarme yo, ¿no? Gloria a Dios con esta adoración. Alabado sea tu nombre, Señor, hoy y siempre y por siempre. Esperamos un poquito que se vayan conectando y conforme se vayan conectando vamos a ir empezando. Amén. Amén, Señor. La creación te adora, la creación te canta, Señor, porque tú eres santo. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo, Señor, por siempre y para siempre. No hay nada ni nadie como tú, Señor. No hay nada ni nadie como tú, Padre Santo. Tú eres santo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Señor. Amén. Hoy en este día el tema de esta enseñanza titula La fe en Dios. Porque muchas veces decimos, yo tengo fe, pero ¿tú tienes fe en quién? ¿En el hombre? ¿Tienes fe en la medicina? ¿Tienes fe en quién? Hoy yo te voy a hablar de la fe en Dios. Amén. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a quitar un poquito. Antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración. Amén. Y la oración, vamos a empezar. Ahí donde tú estás, te invito a que inclines tu rostro para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda usarnos, podamos abrir nuestro corazón a Él. Amén. Padre mío, Padre Santo, Señor, hoy en este día te doy las gracias, papá, por un día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias por levantarnos con vida, con salud, Padre. Gracias porque podemos respirar, Señor. Gracias a ti. Gracias por bendecirnos en gran manera, Señor, con la vida. Gracias, Señor, por guardar nuestra vida mientras dormíamos, Señor, porque sabemos que tú nos has guardado en todo momento. Gracias, Padre, porque estamos aquí para escuchar tu palabra. Te pido que seas tomando el control de mi boca, Señor, de mi vida. No permitas que en ningún momento hable yo, sino tú, Señor. Padre, yo solo quiero hacer tu voluntad, Padre amado. Solo quiero obedecerte. Tú nos mandaste a predicar tu palabra, a enseñar, Señor. Y solo quiero hacer tu voluntad, Padre Santo. Hoy en este día te pongo en tus manos esta enseñanza, Señor. Y te pido que seas tomando el control de ella, Señor. Te pido que seas tomando en todo momento, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que juntos podamos recibir esta palabra en nuestra vida, Señor, y pueda ser de bendición. Y sobre todo podamos ponerla en práctica, Señor, cada día. Dejo esta enseñanza en tus manos, dejo tu palabra, Señor, en tus manos y te pido que tomes el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga grandemente en este día. Amén. Empezamos
Empezamos esta enseñanza y terminamos un fin de semana. Llegamos a sábado. Si tú estás ahí escuchando, te aseguro que Dios ya te ha bendecido con la vida. ¿Por qué? Porque tú puedes verme, tú puedes respirar, tú puedes ver a tus hijos, tu familia. Amén. Dios te bendiga en este día y siempre, siempre Dios bendiga tu vida, mi hermano. Amén. Ahí donde tú te encuentras, te animo a que puedas abrir tu Biblia o puedas apuntarte los versículos que hoy te voy a dictar, ¿vale? Para que tú más adelante, cuando termines esta enseñanza, tú puedas leerlo, puedas verificar, ¿no? Si lo que yo te estoy enseñando, si lo que yo te estoy diciendo está escrito en la Biblia. Siempre tenemos que hacer eso. Yo también lo hago. Amén. Entonces, el tema de esta enseñanza titula La fe en Dios. Muchas veces decimos, yo tengo fe en Dios, como te decía al comienzo. Yo confío en Dios. Yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe que Él va a curarme. Yo tengo fe que Él va a sanarme. Muchas veces decimos, yo tengo fe en Dios. Otros dicen, yo tengo fe. Pero yo pregunto, ¿tú tienes fe en quién? ¿Tú tienes fe en qué? Porque es fácil decir yo tengo fe en Dios, pero a la hora cuando estamos mal o cuando estamos en problema o cuando estamos enfermos, ¿no? O nos quedamos sin trabajo como yo me he quedado, ¿no? Gloria a Dios, porque yo sé que Él me va a dar algo mejor. Entonces, es ahí donde demostramos a Dios en realidad la fe que tenemos. Amén. Es ahí donde en realidad demostramos a nuestro Padre la fe que tenemos en Él. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, nunca en el hombre. Porque el hombre puede errar, el hombre no puede. Sí, es imperfecto, es una persona imperfecta. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, entonces vamos mal. Porque nosotros tenemos que poner nuestra confianza siempre en Dios, siempre Él, por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, hoy quiero enseñarte, y también va para mí la palabra, quiero enseñarte un versículo en la Biblia que se encuentra en Hebreo capítulo 11, versículo 1. Vamos a enseñarnos qué es la fe. Según la palabra de Dios, vamos a enseñarnos qué es la fe. Hebreo capítulo 11, versículo 1. Amén. Y la palabra del Señor dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que nosotros esperamos, la seguridad que tú tienes que Dios va a cumplir. Si tú tienes fe, Él va a hacer su voluntad de Él en tu vida. Amén. Esa es la fe, la certeza, la seguridad de algo que se espera y la convicción de lo que tú no ves, de lo que yo no veo. Esa es la fe. Amén. Entonces yo he puesto aquí, ¿qué es la fe? Dice, la fe es creer en Dios plenamente. Amén. La fe es creer en Dios plenamente y completamente que Él lo va a hacer. Siempre y cuando sea la voluntad de Él, claro está, ¿no? Porque nosotros muchas veces decimos, o en una oración, pedimos, pero muchas veces dice la palabra, pedimos mal. Por eso es que Dios no nos da muchas veces. Entonces, cuando tú pidas a Dios, dile, Señor, hágase tu voluntad. Hágase como tú quieras, Señor. Amén. Entonces, pero tú, la fe, tienes que creer en Él. Porque tú cuando tienes fe, cuando crees en Él, dice, plenamente, Él ve tu corazón, Él ve que tú confías en Él ciegamente, que tú esperas algo que no ves. Entonces, esa es la fe. Creer en Dios plenamente, dice. Amén. ¿Qué más dice aquí? La fe es esperar en Dios. Amén.
La fe es cuando tú esperas en Dios. Quizás tú llevas mucho tiempo esperando algo en Dios. Quizás tú llevas mucho tiempo diciendo, yo sé que Dios va a restaurar mi hogar. Eso es fe. Yo sé que Dios va a levantar a mis hijos. Eso es fe. Yo sé que Dios me va a dar un trabajo. Eso es fe. Fe es decir, creer, no decir, creer que Dios va a hacer algo en tu vida. Esperar algo, dice, que tú no ves. Amén. ¿Qué más dice? Como te decía anteriormente, fe es confiar en Dios. Es confiar en Él plenamente. Es creer que Él te va a sanar. Es creer que Él va a sanar tus heridas. Eso es fe. Fe es creer en Dios, no en el hombre ni en la medicina. Es creer en Dios que Él va a hacer su obra en tu vida. Fe es creer que Dios lo va a cambiar todo. Fe es creer, dice, que pasará lo que has pedido. Eso es fe. Creer en algo que tú no ves. Creer en algo que pasará, pero que tú no lo ves, pero tú sabes que va a pasar. Porque tú sabes en quién crees. Tú sabes en quién confías. Amén. Sigamos. Fe, dice, es estar seguro que Dios va a restaurar tu hogar, que Dios va a restaurar tus hijos, que Dios va a restaurar tu vida. Fe es creer que Dios lo va a cambiar todo. Eso es fe, tener esa certeza, esa seguridad. Aunque el enemigo muchas veces te diga, tu hogar no va a ser levantado, no va a ser levantado por Dios. Tu hogar no va a ser bendecido, Dios no va a restaurar tu hogar. El enemigo te va a decir muchas veces, tus hijos no se levantarán, no serás sana. Pero es ahí donde tú tienes que renunciar a esa palabra donde te habla el enemigo y decirle a Dios y decirle, yo creo, Señor, en ti, yo tengo fe en ti que tú lo harás. Yo sé que tú harás tu voluntad en mi vida. Yo sé que tú harás tu voluntad en la vida de mis hijos, de mi esposo. Yo sé que tú cambiarás a mi esposo. Yo sé que tú cambiarás a mi esposa. Amén. Eso es tener fe. Fe es estar seguro, dice, que Dios te va a sanar. Fe es estar seguro que Dios te va a sanar. Quizás tú llevas mucho tiempo enfermo, postrado en una cama. Quizás que han habido momentos donde el enemigo ha quebrantado tu fe y te ha dicho, tú no te sanarás, tú no te levantarás de esa cama. Tú no saldrás de esa enfermedad, ese cáncer, esa diabetes. Quizás el enemigo te ha dicho, tú no te levantarás, tú no saldrás de esa depresión, de ese miedo, esa ansiedad. Todo eso viene del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Él vino a matar, robar y destruirnos. Y te aseguro que él se está jugando sus últimas cartas. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y Él no quiere que ninguno nos vamos con el Señor. Pero todos sabemos que mayor es el que está en nosotros, que es Dios, que el que está en el mundo. Amén. Entonces, hoy Dios te dice, yo voy a sanarte, solo tienes que tener fe en mí. Hoy Dios te dice, yo voy a levantarte, yo voy a restaurar tu hogar, te dice Dios. Solo tienes que tener fe en mí. Solo tienes que creer en mí plenamente y completamente. Amén. Hoy Dios te dice, yo voy a levantar tus hijos. Yo te voy a sacar de esa depresión, te dice el Señor. De esa tristeza, esa ansiedad, ese miedo, ese desamor. Porque muchas veces sufrimos por un desamor, porque no somos correspondidos. Porque quizás no te han correspondido, no te han amado como tú has amado y lo has entregado todo. Pero hoy te digo que si tú buscas al Señor con fe, creyendo en Él, no hay amor más grande que el que Él te va a dar.
Él va a cubrir todos los vacíos que haya en ti. Él va a llenar todos los vacíos que haya en ti, como lo hizo en mí. Amén. Sigamos leyendo. Dice, la fe es todo en nuestra vida. La fe es todo en nuestra vida. Todo, absolutamente todo. No te olvides que hace más de 2000 años, los profetas de antes, como por ejemplo Abraham, vivió por fe. Él vivía por fe. Dios, ¿qué le dijo? Te haré multitudes de gente, padres de multitudes. Le prometió que su mujer Sara iba a tener un hijo con más de 80 años. Él al comienzo se ríe, la mujer, pero al final termina creyéndole. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. Todos tuvieron fe en Dios. Todos actuaron por fe. ¿Qué pasó con Moisés? Dios lo levantó a Moisés para rescatar al pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud de Egipto, de las manos de Faraón, que eran esclavos. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, yo estaré contigo, porque no quería ir. Yo estaré contigo. ¿Y él qué hizo? Actuó por fe, porque sabía que Dios iba a estar con él. Él sabía que Dios le iba a ayudar. Entonces él tuvo fe en Dios. Abraham tuvo fe en Dios. Ellos creyeron en Dios. Amén. Todos ellos creyeron en Dios. Todos se movieron por fe, dice la palabra. Amén. Entonces, el mismo Dios de hace más de 2000 años es el mismo Dios que hoy te está hablando a ti y a mí mediante su palabra. Y Él nos dice hoy, si tú tienes fe como un grano de mostaza, imagínate, un grano de mostaza es más pequeño que un arroz. Entonces Él dice, si tú y yo tenemos fe como un grano de mostaza, todo cambiaría en nuestra vida. Amén. Hoy te animo a tener fe. Hoy te animo a levantarte con fe, a creer en Dios Todopoderoso, que Él lo puede todo. Es importante tener fe en Dios. Es muy importante tener fe en Dios. Creer en Él es muy importante. Creer en Él plenamente, que Él lo hará. Porque Él lo hará, te lo aseguro. Te aseguro que Él lo hará si tú tienes fe, si tú crees en Él plenamente. Aquí dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, las montañas se moverían. Imagínate, hoy es el momento de activar nuestra fe. Al final vamos a orar para que Dios nos llene de fe, para que nos enseñe a creer más en Él. Amén. También dice, si tuviéramos fe de verdad en Dios, todo fuera diferente en nuestra vida. Todo fuera diferente en nuestra vida. Varón, mujer, joven, niño, el que lo esté viendo. Si tú tuvieras fe, tu vida fuera diferente. Si tú tuvieras fe en Dios, yo te estoy hablando hoy de la fe en Dios. Amén. Al final vamos a empezar orando, al final vamos a orar, como te decía, para que Dios nos enseñe sobre la fe, amén, para que Él nos llene de su palabra. Dice Santiago 1:6, pida con fe. Cuando usted ore, cuando usted hable con papá, pida con fe, mi hermano. Aquí lo dice claramente en Santiago 1:6. Pida con fe, creyendo plenamente en Él. ¿En quién? En Dios. Creyendo plenamente en Dios que Él lo hará. En Santiago, en la Biblia lo dice, no lo digo yo. Pidamos con fe, creyendo que Él lo hará. Hace poco tiempo, como unas 3 semanas, casi un mes,
Dios probó mi fe. Cayó mi padre enfermo, muy mal con el COVID. Nunca pensé que iba a tocar a mi familia, pero sí llega. Entonces, cuando me enteré que él estaba muy mal, que no podía respirar, que estaba luchando con su vida, yo me quebranté, me puse a llorar, ¿no? Porque encima que estamos lejos, no sabemos qué hacer. Solo podemos orar por nuestra familia. Cuando le coge una enfermedad, le agarra una enfermedad. Entonces, Dios utilizó a una de mi familia, a un hermano mío, y me dice, ¿dónde está tu fe? ¿Acaso tú no eres la que enseña de la fe, la que predica de la fe? ¿Dónde está tu fe?, me decía. Tenés que creer en Dios, que Dios lo va a sanar a papá. Dios lo va a levantar, Dios lo va a curar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por más que estemos nosotros, yo por ejemplo, que esté enseñando, somos seres humanos, es verdad. Y muchas veces el enemigo nos ataca y nos dice, tu padre no va a sanar, él no se va a levantar, el virus se lo va a llevar. Pero Dios va a utilizar siempre una persona para levantarte, para decirte, cree en mí que yo sanaré a tu padre, cree en mí que yo lo levantaré. Y Dios utilizó a mi hermano, a esa persona. Y fue ahí cuando me di cuenta yo y dije, pues sí, ¿yo qué estoy haciendo? Si yo creo en un Dios todopoderoso que lo puede todo, yo tengo que tener más fe en Él. Y ahí fue cuando me levanté y empecé a orar y le pedí perdón a Dios. Yo sé que van a haber momentos que tú te vas a quebrantar porque te vas a sentir enfermo, porque quizás la enfermedad va a agarrar a tus padres, a tu familia, a tu ser querido. Pero hoy te animo a que te levantes en oración y en fe, así como yo me levanté. Hoy te animo que tengas fe en Dios, que confíes en Él plenamente, que creas en Él, que Él lo hará. Lo que tú no ves, Él lo hará, si es que es su voluntad. Porque muchas veces tenemos que pedir diciéndole que se haga su voluntad. Amén. Aquí dice en Romano 1:17, dice, el justo por fe vivirá. O sea que si tú eres una mujer justa, un hombre justo como yo, si somos hijos de Dios y somos justos aquí en la tierra, viviremos por fe. Porque creeremos tanto en Dios que Él nos los dará, que Él lo hará. Solo te animo a tener fe. Solo te animo a creer en Dios. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si tú y yo no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Imagínate si pasamos un mal momento, una enfermedad. Vamos a hablar de una enfermedad. Estamos viviendo un mal momento en nuestra vida, en nuestra familia. Quizás estamos postrados en una cama, en depresión. Ponle tu nombre a lo que estás sufriendo. Y yo no tengo fe en Dios. Y yo no creo en Él. Imagínate cómo se va a sentir Él. Dice claramente en Hebreo 11:6, si yo no tengo fe, es imposible agradarle a Dios. Entonces tenemos que tener fe. Tenemos que levantarnos y tener fe en Dios. La fe es importante en nuestra vida. Sin fe estamos perdidos. Porque la fe es la que nos da la fuerza para seguir adelante. Esa esperanza en Dios que Él lo va a dar, que Él lo va a hacer, que Él lo va a cambiar. Es esa esperanza la que nos levanta cada día. La que nos sustenta. Dios mismo. Entonces hoy te animo en este día con este tema a tener fe en Dios, a creer en Él plenamente y confiadamente. Hoy te animo a orar por Él, a orar para que Dios te llene de fe. Amén. Ahí donde tú te encuentras, te animo a que incline tu rostro para que podamos orar y pedirle a Dios que aumente nuestra fe.
Amén. Cierra tus ojos. Bendito Señor, Padre amado, Padre santo, Señor. En primer lugar queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Por enseñarnos lo importante que es tener fe en ti, Señor. Gracias por enseñarnos que sin fe no podemos agradarte. Gracias por enseñarnos que la fe, el creer en ti plenamente, el confiar en ti, es esencial en nuestra vida. Gracias, Padre, por hablarnos en este día, por enseñarnos a tener fe en ti, por enseñarnos a creer plenamente en ti, papá. Te pido que bendigas a cada persona que está escuchando, que está viendo este video, los que lo van a ver después, Señor. Te pido que lo bendigas en gran manera y que seas aumentando nuestra fe cada día más y más en ti, Señor. Queremos más fe, queremos más de ti. Enséñanos a creer plenamente en ti, Padre. Enséñanos a creer que tú lo harás. Enséñanos a tener fe que tú nos sanarás, que tú restaurarás nuestro hogar en tu tiempo, Señor. Enséñanos a creer en tu perfecta voluntad. Enséñanos, Señor. Enséñanos a creer ciegamente en ti, en lo que tú ya nos has prometido, en lo que tú ya nos has dicho. Solo tenemos que tener fe en ti, solo tenemos que creer en ti plenamente, ciegamente y confiadamente. Padre, enséñanos, activa nuestra fe hoy en este día. Activa nuestra fe, Señor. Haz que esta palabra pueda quedar tu palabra grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que no podamos olvidarnos nunca de ella, sino podamos ponerla en práctica, Señor. Que cuando nos encontremos enfermos, que cuando nos encontremos en depresión, en dificultad, en problema en nuestro hogar, quizás sin trabajo, tristes, Señor, que ahí activemos nuestra fe y digamos, Padre, yo levanto mis manos y tengo fe en ti plenamente que tú cambiarás mi vida. Porque fe no solamente es creer en ti cuando estamos bien, sino cuando estamos mal. Padre Celestial, yo te dejo esta enseñanza en tus manos. Te dejo mi vida en tus manos. Te dejo la vida de cada persona que va a mirar este video en tus manos. Te pido que tu palabra pueda penetrar su vida, su alma, como una espada de doble filo, como dice tu palabra. Padre amado, dejo este día en tus manos y te pido que seas guardando nuestra vida en todo momento contra toda enfermedad y todo mal. Y al mismo tiempo, gracias te doy, papá, y levanto mis manos y te doy la gloria y la honra. Gracias por sanar a mi Padre aquí en la tierra. Gracias por devolverle la vida. Gracias por sanarlo de ese virus. Gracias por enseñarme que tener fe en ti y creer en ti es lo más importante. Yo tuve fe en ti que tú lo sanarías. Mi familia, tuvimos fe en ti que tú sanarías a mi padre y así lo hiciste porque fue tu voluntad. Gracias, papá. Gracias por este fin de semana, por este día sábado que termina. Gracias en el nombre de Jesús, te lo dejo en tus manos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanas. Dios le bendiga grandemente en este día. Amén. Dios te bendiga, Elena Cuellar, ahí donde tú te encuentras, Argentina, ¿no? Dios bendiga Argentina, Dios bendiga su vida en gran manera, amén. Hoy le animo a levantarse con fe. A todas las personas que me escuchan, yo también lo voy a hacer, voy a poner en práctica esta enseñanza en mi vida aún más. No nos conformemos con lo que ya sabemos, sino anhelemos buscar más y más de Él, amén. Más de nuestro Señor, de nuestro Creador, de Dios Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga grandemente y abundantemente su vida. Deseo que tenga un fin de semana lleno de bendición y lleno de la gracia y el amor de Dios en todo momento. Amén. Dios le bendiga. En el nombre de Jesús le saluda Liliana desde España, Valencia.
su amiga para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, tía querida. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar conectada. Les animo a que sigan, a que compartan esta enseñanza. Porque hay mucha fe, hay muchas, personas en todo el mundo que quizás están sufriendo ahora. Que quizás están desesperados y no saben en qué creer, ni en quién tener fe, ni en quién confiar. Ellos tienen que saber que nuestra fe primeramente tiene que estar puesta en Dios y no en el hombre, ni en los médicos, ni en la medicina. Primero Dios, amén, porque es Él el que lo mueve todo, es Él el que lo sabe todo. Amén. Dios le bendiga grandemente. Feliz fin de semana y bendecido. Amén y amén.